En Juan 6:47, la Reina Valera 1960 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La Nueva Versión Internacional, en su edición de 2015, dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. 4 palabras desaparecieron. En mí. El sujeto del que se cree se borró del versículo. Ese no es un ajuste estilístico. Es una decisión manuscrita con consecuencias doctrinales directas sobre qué o quién es el objeto de la fe que salva. Hoy analizamos 9 traducciones de la Biblia en español, 5 cuya versión de Juan 6:47 omite en mí, con distintos grados de justificación textual, editorial y comercial. Y 4 que conservan el versículo completo y pueden decirte exactamente por qué. Empezamos en el puesto 9 con una traducción cuya historia editorial cuenta más que cualquier publicidad en su contraportada. Puesto 9, la traducción en lenguaje actual, conocida como TLA, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. La edición estándar se vende habitualmente entre 8 y 14 euros. La TLA se publicó en 2002 como una revisión ampliada de la versión popular Dios habla hoy. Su filosofía de traducción declarada es la paráfrasis funcional. El objetivo no es reproducir la estructura del griego, sino comunicar el pensamiento en el lenguaje más coloquial posible. En Juan Altu, Kirkiedi, la TLA rinde: les aseguro que quien cree en Dios tiene vida eterna. Aquí el cambio no es solo la omisión de en mí. El TLA sustituye directamente a Cristo por Dios. El referente de la fe pasa de ser Jesucristo a ser la divinidad en abstracto. Esto es equivalencia dinámica llevada a su consecuencia más visible. El comité elige el significado que percibe como intención del autor y lo reescribe. El comité de traducción de la TLA no se lista con la misma transparencia que una traducción de equivalencia formal. Sociedades Bíblicas Unidas es una federación sin ánimo de lucro, pero la presión por producir una Biblia legible para un público no evangelizado históricamente ha dado forma a decisiones como esta. Veredicto: no estás comprando una traducción, estás comprando una paráfrasis coloquial donde el comité ya interpretó por ti quién es el objeto de la fe. Antes de seguir, dime en los comentarios qué traducción lees cada mañana y si la pondrías con las fieles o con las defectuosas de esta lista. Leo cada comentario. Puesto 8. La nueva traducción viviente NTV, publicada originalmente en inglés por Tyndale House Publishers en 1996 y disponible en español a través de Tyndale Español. La edición estándar ronda entre 12 y 18 euros. La NTV nació de la revisión total de la Biblia al día, la paráfrasis de Kenneth Taylor. El objetivo declarado del proyecto fue transformar una paráfrasis en una traducción de equivalencia dinámica, usando un comité de 90 eruditos. El número es real y es relevante. 90 personas trabajaron en ella. Pero la filosofía de traducción elegida sigue siendo pensamiento por pensamiento, no palabra por palabra. En Juan 6:47, la NTV en español dice: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. La frase en mí desaparece igual que en la NBI. La justificación del comité es que los manuscritos griegos más antiguos y de mayor peso, específicamente el Papiro 75 y el Codex Vaticanus, no incluyen en mí en este versículo. Eso es un argumento textual legítimo, pero la NTV además suaviza el estilo hasta un nivel de lectura accesible para un adolescente, lo que significa que las decisiones de traducción coexisten con decisiones de mercado. Tyndale Español opera bajo Tyndale House Publishers, que es una organización sin ánimo de lucro, lo que la distingue de sellos bajo conglomerados. El problema no es la editorial, es que la filosofía de equivalencia dinámica, incluso con 90 eruditos, produce resultados como este. Veredicto: pagas por legibilidad, no por precisión. Puesto 7. La nueva versión internacional, NBI, en su revisión de 2011, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas y distribuida en español a través de Editorial Vida, que opera bajo HarperCollins Christian Publishing, propiedad de News Corp. La edición estándar se vende entre 10 y 20 euros. La NBI es la Biblia más vendida del mercado anglohablante. Más de 450 millones de ejemplares desde 1978. En español, su penetración en iglesias evangélicas de América Latina es dominante. El comité de la NBI es genuinamente amplio. Más de 100 eruditos de distintas denominaciones trabajaron en la versión original. Pero la revisión de 2011 generó una controversia documentada en 2 frentes. El primero fue la adopción parcial del lenguaje inclusivo de género en algunos versículos del Nuevo Testamento. El segundo, relevante aquí, es Juan 6:47. La NBI 2011 dice: el que cree tiene vida eterna, siguiendo el texto crítico en su variante del Nestlé Aland, que omite en mí por ausencia del sintagma en los manuscritos Papiro 75, Codex Sinaiticus y Codex Vaticanus. La decisión es textualmente defendible. Lo que la auditoría señala es la estructura corporativa. Cuando una traducción de esta escala es distribuida por una editorial bajo News Corp, la pregunta no es si los eruditos son competentes,
sino si la revisión de 2011 respondió a criterios académicos o a criterios de mercado. La respuesta honesta es que ambas cosas coexistieron. Veredicto: el comité es real. El argumento manuscrito es legítimo, pero el holding condiciona las revisiones. Puesto 6. Dios habla hoy, de H.H., en su edición revisada de 1994, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. La edición estándar cuesta entre 8 y 13 euros. La de H.H. fue diseñada originalmente en los años 70 bajo la teoría de equivalencia dinámica de Eugene Nida, quien trabajó décadas como secretario de traducciones de las Sociedades Bíblicas Americanas. Es, en muchos sentidos, la aplicación directa de esa teoría al mercado hispanohablante. En Juan 6:47, la DHH dice: «Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Omite en mí». La omisión sigue el mismo patrón del texto crítico, pero la DHH añade una variable adicional. Su nivel de lenguaje está calibrado para un lector sin formación religiosa previa, lo que significa que las opciones interpretativas del comité tienden sistemáticamente hacia la simplificación. En versículos donde el griego es ambiguo, la DHH elige la lectura más accesible, no necesariamente la más precisa. La base manuscrita no está siempre anotada en las ediciones de bolsillo, lo que hace difícil para el lector promedio distinguir cuándo una diferencia respecto a su Biblia anterior es una decisión textual y cuándo es una decisión editorial. Veredicto: aquí el precio bajo refleja el nivel de precisión. Puesto 5. La Palabra de Dios para Todos, PDT, publicada por el Centro Mundial de Traducción de la Biblia, con distribución en español desde 2005. La edición estándar se vende entre 9 y 15 euros. La PDT es el caso más claro del ranking de paráfrasis vendida con el vocabulario de traducción. El Centro Mundial de Traducción de la Biblia tiene sede en Estados Unidos y trabaja con traductores voluntarios en decenas de idiomas. La transparencia del comité en la edición en español es mínima. Los traductores responsables no se listan con nombres y credenciales en las páginas iniciales. En Juan 6:47, la PDT dice: «Les digo la verdad, el que cree en mí tiene vida eterna». Aquí, curiosamente, la PDT conserva en mí. Pero el problema de la PDT no es de este versículo, es el patrón global. En decenas de otros pasajes, la PDT introduce expansiones interpretativas que no tienen base en el texto griego. El modelo es el de una traducción pensada para evangelización, no para estudio. El hecho de que conserve en mí en Juan 6:47 no compensa la ausencia de un comité verificable ni la filosofía de traducción declarada como accesibilidad máxima. Este es el bloque donde la línea entre las traducciones que te dan la escritura y las que te dan una versión procesada de ella se vuelve imposible de ignorar. Antes de continuar, necesitas 4 pruebas. 4 cosas que puedes verificar antes de comprar cualquier Biblia para separar una traducción de un producto comercial disfrazado de ella. Primero, abre las páginas iniciales y busca la filosofía de traducción. Si dice equivalencia formal o esencialmente literal, el comité buscó fidelidad palabra por palabra al texto griego o hebreo. Si dice equivalencia dinámica o pensamiento por pensamiento, el comité eligió comunicar el sentido percibido sobre la estructura exacta. Si dice paráfrasis, lo que tienes en las manos es la interpretación de una o pocas personas, no una traducción colectiva. Esa distinción debería estar en la contraportada. Rara vez lo está. Segundo, ve a 1 Timoteo 3:16. Si dice Dios fue manifestado en carne, la traducción sigue el textus receptus. Si dice Él se manifestó como hombre o algo equivalente, sigue el texto crítico basado en el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Ninguna opción es automáticamente errónea, pero esa elección te dice exactamente en qué tradición manuscrita confía el comité, y esa misma decisión afecta a Juan 6:47. Tercero, busca el comité completo. Una traducción fiel lista decenas de eruditos con nombre, institución y denominación. Una paráfrasis lista un único autor o un equipo sin credenciales verificables. La diferencia entre más de 100 eruditos de 13 denominaciones y un equipo de voluntarios sin listado público no es menor. Cuarto, comprueba si la traducción la usan seminarios acreditados para exégesis, no solo para lectura devocional. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960 aparecen en cursos de seminario en Latinoamérica y España. La PDT y la TLA con menor frecuencia o no aparecen. Las traducciones que han pasado revisión académica tienen un filtro que las de mercado no tienen. Cada análisis de este canal aplica estas 4 pruebas, sin acuerdos con editoriales, sin patrocinios denominacionales. Si este es el tipo de examen que te habría gustado tener antes de tu última compra, ya sabes lo que tienes que hacer. Si estas pruebas te están ahorrando la próxima compra equivocada, un like pone este análisis delante de más creyentes que lo necesitan. Puesto 4. La Reina Valera 1995, RBR 1995, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. La edición estándar cuesta entre 12 y 16 euros.
La RVR 1995 es una revisión de la Reina Valera 1960 realizada por un comité de Sociedades Bíblicas Unidas con el objetivo de modernizar el lenguaje sin alterar la base manuscrita del Textus Receptus. En Juan 6:47, la RVR 1995 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Las palabras en mí están presentes. El versículo está completo. La RVR 1995 sigue el Textus Receptus, que en este punto incluye el sintagma en mí frente a los manuscritos alejandrinos que lo omiten. El comité de revisión de la RVR 1995 mantuvo la decisión textual de la RVR 1960 en Juan 6:47, lo que significa que cualquier diferencia con traducciones anteriores en este versículo es de actualización idiomática, no de decisión manuscrita. La adopción en iglesias evangélicas conservadoras de toda Latinoamérica es amplia, aunque menor que la RVR 1960. El hecho de que Sociedades Bíblicas Unidas publique tanto la DHH como la RVR 1995 con filosofías de traducción opuestas ilustra con exactitud el mecanismo del doble sello. La misma federación produce para segmentos de mercado distintos. Veredicto. Aquí la filosofía de traducción está en honesta sintonía con la decisión manuscrita. Puesto 3. La Biblia de las Américas, LBLA, publicada por The Lockman Foundation en 1986. La edición estándar se vende habitualmente entre 15 y 25 euros. The Lockman Foundation es una organización sin ánimo de lucro con sede en California, sin propietario comercial. La LBLA fue producida por un comité de más de 50 eruditos de distintas denominaciones evangélicas, con el objetivo explícito de equivalencia formal máxima: reproducir la estructura del hebreo y el griego tanto como lo permite el español. En Juan 6:47 la LBLA dice: en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No solo conserva en mí, usa mayúscula en el pronombre, siguiendo la convención de señalar referencias a Cristo. La base manuscrita es el Textus Receptus para el Nuevo Testamento, con notas al pie donde el texto crítico difiere. Esa transparencia, indicar en notas cuándo hay variante manuscrita, es exactamente lo que permite al lector hacer su propio examen. La LBLA ha sido adoptada como texto de referencia en seminarios como el Seminario Teológico Centroamericano y es citada frecuentemente por eruditos como John MacArthur en sus comentarios disponibles en español. Veredicto. El premium que paga sobre una edición básica se justifica en el nivel de transparencia del comité y la declaración explícita de la base manuscrita. Puesto 2. La Nueva Biblia de las Américas, NBLA, publicada por The Lockman Foundation en 2005, también distribuida por B.H. Español, sello académico de Lifeway Christian Resources. La edición estándar se vende entre 16 y 28 euros. La NBLA es una revisión de la LBLA con el objetivo de mantener la equivalencia formal, pero con un lenguaje más fluido para el lector contemporáneo. El comité de revisión incluyó eruditos de más de 12 países de habla hispana, lo que la convierte en la traducción de equivalencia formal con mayor representación regional de traductores hispanohablantes nativos. En Juan 6:47, la NBLA dice: en verdad les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Completo, con en mí, con mayúscula, con la estructura de doble en verdad que reproduce el arameo subyacente al griego. La NBLA incluye notas textuales en los pasajes con variante manuscrita significativa, incluyendo Marcos 16, contra 9 hasta 20, y Juan 7:53, 8:11, con explicación de por qué esos textos están marcados. Ese nivel de transparencia es el estándar contra el que se mide el resto. Salvador Gómez Bolívar y pastores del movimiento reformado latinoamericano la citan como referencia para predicación y exégesis. Veredicto. Para el lector, el premium se paga por transparencia del comité y precisión textual, no por el packaging. Puesto 1. La Reina Valera 1960, RVR 1960, publicada en su revisión definitiva por las Sociedades Bíblicas en América Latina en 1960, con base en la revisión de 1909 del texto de Casiodoro de Reina de 1569. La edición estándar se vende entre 8 y 20 euros según el tipo de encuadernación. La RVR 1960 es la Biblia en español con mayor adopción histórica en iglesias evangélicas de toda Latinoamérica y España. Décadas de uso en seminarios, púlpitos, estudios bíblicos y catequesis. Su base manuscrita es el Textus Receptus para el Nuevo Testamento y los textos masoréticos para el Antiguo Testamento, con el proceso de revisión documentado por un comité de las Sociedades Bíblicas. En Juan 6:47, la RVR 1960 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El versículo está completo. Las palabras en mí están presentes. El objeto de la fe es Jesucristo, no la fe en abstracto ni la divinidad genérica. La RVR 1960 no es perfecta. Su lenguaje arcaico genera barreras para lectores nuevos,
y hay pasajes donde la base manuscrita del Textus Receptus produce diferencias frente al texto crítico que la erudición contemporánea considera significativas. Pero en Juan 6:47, en el punto exacto que este análisis examina, la RVR 1960 entrega la escritura sin sustituir al Cristo por un concepto, y lleva décadas haciéndolo sin cambios de edición impulsados por revisiones de mercado. Veredicto: la traducción que más iglesias han usado durante más tiempo para predicar exactamente este versículo, lo conserva exactamente como lo dicen los manuscritos que eligió seguir. A lo largo de las 9 Biblias analizadas, se repite un patrón. Las traducciones que omiten en mí en Juan 6:47 lo hacen con un argumento textual legítimo. Los manuscritos alejandrinos más antiguos no incluyen el sintagma. Ese argumento merece respeto. Pero en todos los casos, esa decisión textual coincide con una filosofía de traducción que favorece la legibilidad o con una estructura editorial que responde a criterios de mercado. Las traducciones que conservan el versículo completo son las que declaran su base manuscrita, listan su comité con transparencia y operan bajo editoriales sin presión comercial de un conglomerado. No es una coincidencia. Es el patrón. El lector que abre Juan 6:47 en su Biblia y ve, el que cree tiene vida eterna, tiene derecho a saber que en mí no desapareció por accidente. Desapareció por una decisión, tomada por personas con nombres, en una institución con estructura, siguiendo una filosofía con consecuencias. Saber eso no te convierte en un extremista, te convierte en alguien que lee con los ojos abiertos. En una industria construida sobre el packaging, saber que respalda una traducción es lo que protege tu fe. Suscríbete y la próxima Biblia que compres será una que habrás examinado